¿ya? Estamos ya llegando a los últimos temas. Yo imagino que ustedes ya en cátedra habrán visto circuitos. Si todavía no han visto circuitos, me avisan para poder hablarles un poco de eso. ¿Qué es lo que explayarme un poco más eso? Explicarles un poco más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en esta actividad? Vamos a desarrollar la actividad. Para desarrollar esta actividad voy a utilizar la simulación de circuito de la Universidad de Colorado, FET, que es esa de ahí, ¿ya? Donde ustedes van a conectar resistores, ya por si acaso van a conectar, sí, solamente resistores y baterías, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? ¿Ya? Por supuesto que hay que ir a este link que está acá para de FED, ¿cierto? Para abrir su aplicación, yo ya la tengo lista, ahora les voy a mostrar. Activar las casillas, mostrar corriente convencional, valores y etiquetas. Ya vamos a hacer eso, aquí estamos en nuestra aplicación. Vamos a activar las valores, etiquetas, aquí hay un avanzado, ya mostrar corrientes, ya, es que les voy a explicar algo. ¿Por qué razón dicen ahí activar la casilla, mostrar corriente convencional? ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí ustedes van a armar su circuito, ¿ya? Van a armar su circuito, ¿cierto? Aquí está esta, ¿ya? No sé, hay una resistencia acá, creo que hay que poner unas resistencias, eran 3 si no me equivoco, ¿ya? Después ustedes tienen que conectar, ¿cierto? Aquí tienen que conectar el voltímetro, el amperímetro, ¿ya? Y si se fijan, bueno, aquí está cerrado el circuito y lo que está ocurriendo es que ¿cómo puedo agrandar el circuito? Aquí, no, ahí está. Podemos aumentar el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Ustedes ya saben, diferencia de potencial. Este dispositivo pila acá, lo que está haciendo es en su interior generar una diferencia de potencial entre sus dos terminales, y esa diferencia de potencial lo que está haciendo es provocar que estas partículas se aceleren, ¿ya? En el dispositivo y después circulen por el circuito, que son puros conductores ahí. Las resistencias, eso sí, son materiales que están ofreciendo, tal como su nombre lo dice, ofreciendo resistencia al paso de esta corriente, ¿ya? Por lo tanto, la corriente, que en realidad son electrones que están fluyendo ahí, ¿ya? Que están circulando en este circuito, ¿ya? Estos electrones, cada vez que se van ahí, que se encuentran con una resistencia, van a generarse ahí una caída de potencial que se le llama, ¿ya? Pero nosotros no vamos a trabajar con los electrones, ¿ok? Acuérdense que hay una convención de la circulación de la corriente. Por eso que le piden que aquí ustedes marquen la circulación de la corriente convencional, que sería nuestra circulación aquí de corriente. Aquí podemos invertir, ¿ven? De corriente que va a salir desde acá, miren, desde el polo positivo, ¿cierto? Como que va a fluir así, ¿ya? De la batería ya al polo, y el polo negativo está acá, ¿ok? ¿Cierto? Las pilas, cualquier pila de cualquier objeto, ustedes se van a dar cuenta de que tiene su polo positivo y su polo negativo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad tenemos aquí, en realidad estas partículas, claro, van a estar fluyendo en la dirección opuesta, van a estar circulando los electrones, ya las verdaderas partículas que están circulando en el circuito. ¿Ya? Pero nosotras vamos a trabajar con la convención de corriente, que es como si fueran partículas positivas que estuviesen circulando, ¿ya? Esas rojitas, esas flechitas rojas, ¿ok? No realmente los electrones. Eso es lo que le piden que coloquen ahí, ¿ya? Y también etiquetas para saber cuánto es
¿Cuáles eran las etiquetas acá? Ah, ya, del voltímetro y del amperímetro, y valores, ya, para que se sepa cuáles son los valores que tenemos que colocar en nuestro circuito, ¿ok? ¿Qué más? Construir el siguiente circuito, que ese de ahí, 3 resistores o resistencia, una fuente de poder o fuente de voltaje o FEM, fuerza electromotriz también se le llama, ¿ya? 3 resistores, 1, 2, 3, conectados en serie, como aparece ahí. Estos resistores tienen la fuente, la batería o fuente de poder o fuente de, claro, sí, o fuente de poder o fuerza electromotriz o batería. Tiene 12 volts, la resistencia 1, 10 ohm, resistencia 2, 5 y resistencia 3, 15. Ya vamos, 12. Bueno, aquí ustedes pueden marcar y pueden reducir, ¿ya? La diferencia potencial, miren, mientras mayor la diferencia potencial, más rápido va a ser la circulación. Oh, me quedé pegada. No, me avisan cuando puedan visualizar. ¿Me escuchan? A ver, Sí, sí, se lo escucha. sí, pero se quedó pegado aquí esto. Sí, se ve el menú de Drive, Sí, libros, configuración CFE. no se está cargando esto. ¿Será porque tiene baja la carga? Y si para y vuelvo a compartir, ¿Cómo? Sí, espérense, estoy tratando de arreglar ahí esta. volvió. Sí, es muy pesado esta tablet. Ya, ahí Ahí volví. se Ya, ve el... ya, ok. Entonces, a ver, está lento, la verdad, porque ya seleccioné y todavía no se carga. A ver, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a dejar de duplicar, de compartir, espérense, dejar de compartir. A ver. Y voy a volver a compartir. Veamos. Veamos. Ya, díganme ahora si pueden visualizar mejor. ¿Sí? Ya. ¿Se ve? Ok. Entonces, mientras menos, menor la diferencia de potencial o voltaje, ya la circulación va a ser más lentito, como sale aquí, ya, y esta corriente va a fluir cada vez más rápido, ¿cierto? Si aumentamos el voltaje, ¿ya? Bueno, ahí está simulando el flujo, pero en realidad ya. Lo vamos a visualizar de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ah, otras cosas que aquí ustedes pueden hacer, ¿ya? Ah, ¿verdad que teníamos que poner uno que era como era de 2, no la resistencia, sino que esta, bueno, yo le puse 3, ustedes le colocan 12, ¿ya? La otra era de 10, creo que era de 5 la de acá, era súper pequeña, ya la voy a poner 8, y la otra era de 15, ¿ya? 15, ya. Mire, esa justo. Fíjense que se cambian ahí los colores de las barritas de la resistencia o resistores, porque esa es su forma de indicar cuál es la magnitud de la resistencia. O cuál es la resistencia, el valor de esta resistencia. ¿Ok? ¿Qué tanto resiste al paso de la corriente? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer ahora es. Espérenme un poco. Lo que hay que hacer ahora es seleccionar el amperímetro y medir la corriente. ¿Ya? Con el amperímetro vamos a medir la corriente en 3 lugares distintos del circuito. Anota los resultados. ¿Ya? Después, seleccionar el voltímetro y medir diferencias de potencial en toda la malla. Cerciorarse que los terminales del voltímetro siempre vayan en el mismo orden, sí, no intercambiarlos, ¿ya? De ahí les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo ahí. Primero, el amperímetro, vamos a medir corriente. ¿Qué es lo interesante del amperímetro? Ah, de nuevo está lento esto. Ya, voy a tratar de, a ver, díganme cuándo visualizan, voy a volver a parar
dejar de compartir, volver a compartir. Veamos, ahí, acá, volver a compartir. Y vamos a compartir acá. Ya. Ahora sí, pueden ver de nuevo, ¿cierto? Entonces, ya, voltímetro y amperímetro. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar aquí el amperímetro, perdón, ya tenemos uno ahí, ¿ya? Y este amperímetro va a conectarse. ¿Cómo se tiene que conectar el amperímetro para que pueda medir la corriente en distintos puntos de este circuito? Lo pueden conectar así, ¿ya? Pum, ahí está, ahí se conectó. Fíjense, ahí está midiendo la corriente, ¿ya? 0,36 amperes, ¿ok? ¿Por qué se conecta en serie? Si ustedes se fijan, este amperímetro está conectado en serie, ¿ya? Con el circuito, como si fuera una resistencia más. Pero no es una resistencia, este amperímetro está ofreciendo 0 resistencia al paso de la corriente, ¿ya? Un amperímetro ideal ofrece 0, se comporta como un cable, ¿ok? Es como si estuviéramos conectando un cable más al circuito. Me escuchan, ¿cierto? Me dicen cualquier cosa, si no pueden... Sí, no- profe, sí se lo escucha. ya, así que como estoy con la conexión débil, entonces de repente... ¿Ya? Entonces este amperímetro va a estar conectado como si fuese un cable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos medir la corriente en el circuito y que este dispositivo no afecte a esta medición o afecte lo menos posible a la medición de la corriente en el circuito. ¿Ya? Entonces se considera un dispositivo y se construye un dispositivo tal que se reduzca al mínimo la resistencia que ofrece al paso de la corriente, porque la verdad es que todos los elementos ofrecen resistencia al paso de la corriente, todos. Ya no solo la resistencia, ¿ya? Pero ese amperímetro de ahí es un amperímetro ideal, ¿ok? Entonces pueden ubicarlo acá, pueden cortar ¿ya? Cable y conectarlo directamente a una resistencia. Pueden, ¿qué va a pasar acá si yo lo conecto al otro lado de la resistencia, por ejemplo? ¿Ya? Acá, lo ponemos ahí, ¿ya? De nuevo, la misma corriente, es que es una pura malla, ¿ok? Entonces, como tenemos una pura malla, la verdad es que no, el cambio que va a haber acá, no debería haber un cambio, ¿ok? Ya debería ser ahí, la misma corriente siempre. ¿Ya? Y acá, si lo conectamos acá a esta parte, pum, ¿ven? En todos lados. ¿Se fijan? Ya, eso es lo que tienen que hacer con el amperímetro. Ahora van a tomar el voltímetro y van a hacer lo mismo, pero lo que van a medir es diferencia de potencial. Este voltímetro tiene que medir diferencia de potencial. Estas son las terminales del voltímetro, que siempre deben ir en el mismo orden. Si ustedes colocan primero la terminal negra, después la roja, en cada punto tiene que ser primero la negra, después la terminal roja. Ya lo mismo en el caso de que sea al revés, que haganla. Porque, de hecho, tiene un orden, ¿ya? El polo aquí de la batería nos va a entregar el orden en el que tenemos que medir, que tenemos que ubicar los dos terminales. Por ejemplo, aquí, al ubicar los dos terminales en los dos extremos de mi batería, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un valor, obtengo el valor del voltaje de la batería, ¿cierto? 12 volts, que genera esta batería, ¿ya? Y lo otro que tengo es un signo menos. ¿Qué significa eso? Que coloqué al revés mis terminales, ¿ya? En la vida real esto puede provocar que uno queme los implementos, ¿ya? Por colocarlos en la ubicación incorrecta. Así que eso hay que tener cuidado. Entonces, tenemos que colocar siempre la terminal negra, ¿ya? Y después la terminal
roja los distintos puntos del circuito, ya para seguir con el orden de la polaridad de la batería, ¿ok? Y el voltaje así nos dé un valor positivo, ya con signo positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está midiendo el voltímetro? Está midiendo diferencia de potencial entre dos puntos. Siempre vamos a necesitar dos puntos, ¿ya? Y se conecta en paralelo, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque nuevamente queremos que este aparatito que mide otra cosa, ya mide otra cantidad física ahora, no afecte a nuestro circuito, ¿ok? Queremos que esa medición, esa diferencia de potencial que está midiendo ahí sea una diferencia de potencial fidedigna, ya precisa, ¿ok? Que esté realmente entregándonos la diferencia de potencial del circuito entre estos dos puntos y no algo extra que pueda ser provocado por el circuito interno del voltímetro, ¿ya? O por la resistencia natural al paso de la corriente de este voltímetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los voltímetros se comportan de manera un poco distinta en los circuitos. Primero se conectan en paralelo, ¿ya? Para poder medir los dos puntos. No es que se conecten, bueno, sí se conectan, porque al conectarse ahí va a fluir corriente hacia el voltímetro, ¿cierto? Pero nosotros, o sea, este dispositivo lo construyen de tal manera que ofrece una resistencia máxima, así infinita. Ya un voltímetro ideal sería un voltímetro, un dispositivo que ofrezca una resistencia infinita al paso de la corriente. La cosa que no pueda ingresar nada de corriente al circuito interno o claro, a la parte interna del dispositivo. ¿Ya? Eso es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias entre voltímetro y amperímetro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos medir una diferencia de potencial y no queremos que el voltímetro se convierta en un dispositivo más o en un elemento más de esta malla. ¿Ya? Así como el amperímetro que se conectaba en serie y se convertía en un elemento más de la malla por el cual fluía corriente como si fuese un cable. No, en este caso, este dispositivo no queremos que quede conectado, o sea, que afecte, ya como si fuese un elemento más, ya de esta malla. ¿Ok? Por eso se conecta en paralelo para medir diferencia potencial y además tiene una resistencia infinita para que no haya un paso de la corriente a través de. ¿Ya? O si es que hay, porque la realidad igual va a pasar la corriente, se pueda despreciar eso y la medición de la diferencia potencial sea más precisa, ¿ya? Más fiel. ¿Me entienden? Ya, eso con el voltímetro. Ahora vamos a seguir aquí con los diferentes puntos. ¿Ok? Tenemos ahora este punto de acá, ¿cierto? Este punto de acá. Entonces, en distintos lugares vamos a medir diferencia potencial. Miren lo que ocurre entre dos puntos de un mismo cable. Cero diferencia potencial. ¿Por qué? Porque el cable no ofrece resistencia al paso de la corriente, por lo tanto no provoca caídas de potencial, que se le llama. ¿Ok? Cuando hay una resistencia ahí pasando, cuando la corriente atraviesa una resistencia en el circuito, va a producirse una caída de potencial, ¿ya? Entre estos dos puntos, ¿ok? La corriente va a pasar desde un punto o va a circular desde un punto a mayor potencial y va a salir a un punto a menor potencial, ¿ya? Pero si estamos recorriendo un cable los cables son líneas equipotenciales, ¿ok? Así se asumen. Idealmente son objetos que ofrecen cero resistencia al paso de la corriente y eso provoca que además sean líneas equipotenciales en donde no va a haber una caída o aumento del potencial. ¿Ya? Por eso que nos da cero aquí el voltímetro. Luego, si colocamos, miren, aquí sí que tenemos una variación, ¿ven? En este punto, y luego de haber pasado por la primera resistencia, ¿ya? De hecho, si ponemos en cualquier otra parte de este cable el punto, nos va a seguir dando
¿Y por qué me dio aquí? Pensé que es negativo. Aquí me dio, si coloco este negro, me va a dar, ya, porque es caída de potencial, ¿ok? Es caída de potencial. Ya entonces aparece aquí un signo menos, ¿ya? Después vamos a colocar aquí, ya vamos a colocar acá, ya, el voltímetro, ¿ok? Y nos da otro voltaje entre estos dos puntos. Y entre estos dos es una diferencia de potencial bastante grande, una caída de potencial, ya ese signo menos. Y bueno, aquí es como que, sí, es como bien raro que, a ver, y si pongo así, ven que me da negativo, no sé por qué. Ah, ya, porque lo que pasa es que aquí, si sumamos esta caída de potencial, más esta, que también va a ser negativa, ¿ya? Más esta, ¿ok? Las tres nos van a dar, la suma de las tres nos va a dar la diferencia potencial total, ¿ya? Entonces, esta suma va a quedar aquí. Sí, no, es extraño que acá esté de manera positiva, así, y después de manera negativa, así. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si coloco acá el voltaje, entonces me va a dar positivo, ¿ya? O acá, ya entre estos dos puntos, ya entonces era naranjo, bueno, así que ya lo voy a colocar así, naranjo, negrito, ya, naranjo, primero, negrito después, y naranjo acá, o sea, rojito, terminal roja, terminal negra, ¿ya? Y finalmente, terminal roja, terminal negra, y no da negativo, ¿ya? Esa diferencia. Lo que pasa es que, ahí estamos, ¿ya? La suma de las tres diferencias de potenciales de la resistencia nos deben entregar 12 volts, ¿ya? Eso es, ¿ok? Por conservación de la energía. Ahí está, por eso que cambia el signo de la batería, porque el valor de la batería, ustedes tienen que hacer en la ecuación de mallas, ¿ya? De las leyes de Kirchhoff tienen que igualar la suma de la diferencia potencial a la diferencia potencial total, ¿ya? Ahí está, ¿ok? Entonces lo que ocurre acá es que, por ejemplo, aquí tenemos, ya aquí está, este está bien el orden, tenemos un aumento de potencial, ya un voltaje positivo, ya, y acá vamos a tener una caída de potencial, primera caída de potencial, después acá segunda caída de potencial y después acá tercera caída de potencial, ¿ok? Perdón, aquí. Era negrito y después naranjo, perdón. ¿Ya? Entonces, esas tres caídas de potencial, porque hay que incluir el signo, más sumado a la diferencia potencial, o sea, sumado a la batería, nos tiene que dar 0. ¿Ok? Así, miren. Pucha, aquí quiero... Bueno, pucha, cuando vuelva a la tablet, ahí les voy a mostrar cómo es. ¿Ya? Las reglas, las leyes de Kirchhoff. Eso tienen que hacer con el voltímetro. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nos piden? Captura la pantalla con la conexión del voltímetro en uno de los elementos e inserta la imagen en el informe. Es súper simple, ¿se fijan? Lo que tienen que hacer acá. ¿Qué otra cosa más hay que hacer? ¿Qué cosa más hay que hacer después? Y ahí está. Ya, y la última parte, parte B, es un circuito más grande, de 2 mallas, ¿ya? Esto era lo que yo les decía, ¿ok? Tenemos aquí las reglas de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff, ¿ya? LKC,
que son leyes de Kirchhoff de las cargas, de conservación de la carga, ya que si nos encontramos con un nodo, por ejemplo, aquí está, LKC, ¿ya? Si nos encontramos con un nodo en nuestro circuito que divide el circuito en otra malla, ¿ya? Viene aquí, tenemos nuestra corriente convencional, ¿cierto? Desde el polo positivo de la batería hasta llegar al polo negativo de la batería, ¿ok? Entonces, esta corriente convencional ya va a, aquí se va a encontrar con una caída de potencial, ¿cierto? En esta resistencia, en todas las resistencias, bueno, que depende, ojo ahí, porque después cuando ya tienen muchas mallas hay que utilizar técnicas para determinar los signos de las caídas de potencial, si son caídas o si son subidas de potencial que les llaman, ¿ya? Es decir, que si son voltajes negativos o voltajes positivos, ¿ya? Pero por ejemplo aquí no voy a hablar todavía de la diferencia del signo, ¿ya? Pero aquí sí o sí hay una diferencia potencial cuando la corriente cruza esta resistencia. Acá, y espérense, después se encuentra aquí con un nodo, pum, va a llegar hasta acá, se va a encontrar con un nodo. ¿Ya? Y ahí viene nuestra primera regla de Kirchhoff, que la corriente se va a subdividir en dos corrientes más. Y la suma, ¿ya? De las corrientes en las que se subdivide, esa suma tenemos que nosotros, al sumarla, recuperar nuestra corriente original. Ya, lo mismo cuando después esta corriente I1 va a pasar por acá, va a llegar a esta batería, ya va a cruzar la batería ahí, va a seguir moviéndose, va a atravesar esta otra batería, va a generarse de nuevo un cambio de potencial aquí, y esto es I1, ¿ya? Y cuando llega acá, tenemos que recuperar nuestra corriente original, hasta cuando llegue al nodo de vuelta, por decirlo de alguna manera. Entonces esta corriente I2, al unirse con la corriente I1, nos vamos a recuperar nuestra corriente total, ¿ya? Esa es una de las leyes. ¿Qué otra ley? La de las mallas. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos dos mallas y vamos a elegir el sentido de recorrido. Yo voy a decir, no, esta malla yo la recorrer así, ¿ok? Y esta otra malla de acá yo la voy a recorrer, qué sé yo, por ejemplo, así también la voy a recorrer, ¿ya? De la misma manera. Esto yo estoy eligiendo el sentido de recorrido de la malla. Y en función de ese sentido de recorrido, tenemos que revisar si es que hay caídas de potencial o aumentos de potencial en los distintos implementos de esta malla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera malla, ¿ya? Malla 1, malla 2, tenemos que hacer la ecuación LKB de los voltajes, ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿ya? Que viene la conservación de la energía. Se tienen que sumar todas las diferencias de potencial y debe dar 0 esa suma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y para eso tenemos esta regla,